En esta ocasión hablaremos de la calidad de los materiales de construcción, que es la unidad 3 de este curso. Sin embargo, conviene que demos un repaso a la unidad 2, que es la de Fundamentos de Ciencia de los Materiales, donde ustedes encontraron actividades de estudio como la presentación del tema, material de apoyo y un par de videos sobre clasificación de los materiales y microestructuras cristalinas. Además, se les pidió una pequeña indagación sobre lo que son los materiales alotrópicos y los polimórficos. En las actividades de aplicación tienen la hoja de ejercicios 1, que contiene ejercicios resueltos, y adicionalmente se les ha incorporado la explicación detallada de 5 de esos ejercicios, el problema 11, el 12, el 13, el 14, el 18. Al final, una actividad evaluativa que es autoevaluativa, es decir, lo hacen para ustedes mismos, no tienen ponderación sobre la nota final, ya algunos de ustedes lo han hecho, otros lo llevan en proceso, y que representa información que puede salir en el examen. Entonces, si le damos una mirada a la presentación del tema de materiales, de los fundamentos de los materiales de construcción, conviene repasar algunos de los aspectos. Ya sabemos que partimos del modelo atómico de Rutherford, que es una simplificación válida, no es lo más avanzado de la ciencia, pero nos sirve suficientemente para la aplicación de la física clásica o newtoniana para nuestros problemas. Para nosotros en la ingeniería civil lo que nos interesa son las sustancias y los objetos sólidos que vamos a usar como materiales de construcción, pero necesitamos conocer de qué moléculas están hechos estos materiales y los átomos que lo conforman para poder predecir sus propiedades. Tenemos aquí el ejemplo de la cal, son moléculas de óxido de calcio que al final son átomos de calcio y átomos de oxígeno. Si visualizamos la lógica desde lo más elemental hasta lo más complejo, tendríamos que la materia está formada por partículas subatómicas. Hacia la física cuántica aún no sabemos qué es la materia, pero bien, los átomos definidos por elementos químicos forman moléculas, estas a su vez sustancias que son agrupaciones moleculares, con las cuales se obtienen cuerpos naturales como materias primas. Tenemos aquí el ejemplo de la piedra caliza, que básicamente son moléculas de cal, es decir, óxido de calcio, que son átomos de oxígeno, calcio y silicio. Con cuerpos naturales como la piedra caliza se forman sustancias complejas como el cemento. Lo vamos a estudiar en la unidad 4. Con el cemento hacemos cuerpos artificiales como el concreto, al mezclar cemento, arena y grava. Con ese concreto o con diferentes cuerpos artificiales hacemos sistemas o conjuntos de materiales que nos permiten tener materiales de construcción con los cuales hacemos elementos constructivos, con los cuales formamos los componentes de una obra y la obra final. Por ahora, estudiemos los materiales desde su estructura atómica. Los materiales metálicos son unidos por enlaces metálicos, lo cual significa que hay átomos alrededor de los núcleos, con lo cual lo que se tiene es un material que se puede deformar con cierta facilidad, por ejemplo, aplicándole fuerzas de tensión, que hará que el material se vaya estirando, evidentemente llega a un punto de ruptura, y además esas propiedades de tener una nube de electrones le permite tener elevada conductividad térmica y eléctrica. Si tratáramos de visualizar ejemplos de materiales metálicos, los podemos tener con solo una percepción organoléptica, por ejemplo el hierro, por ejemplo el acero. Claro, saber cuánto carbono tiene un acero ya no lo podemos hacer organolépticamente, habría que hacer pruebas químicas y físicas, pero digamos que pudiéramos identificar un acero o un hierro. El aluminio también es identificable por su color y su textura, igual que el cobre o el latón. Ahora bien, distinto es el caso de los materiales cerámicos. En los materiales cerámicos lo que ocurre es que hay una unión por enlaces iónicos. Entonces hay un átomo que cede electrones a otro y en consecuencia se genera una fuerza de unión generada por la expresión de Coulomb, en la cual la fuerza es proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia. Concentrémonos en el tema de la distancia.
Si tratamos de comprimir un material cerámico, lo que estamos haciendo es acercando los átomos y en consecuencia estamos obteniendo un valor de R mucho menor que al elevarlo al cuadrado nos da una fuerza mayor. Esto significa que los materiales cerámicos tienen una elevada resistencia a la compresión. Y a la inversa, al tratar de separar los átomos, aumentamos R y por consiguiente disminuimos F. Esto hace que tengan una fuerza de tensión muy baja. Sin embargo, tienen una muy buena resistencia al paso de la electricidad y al calor, es decir, no poseen conductividad eléctrica y térmica, y por eso ustedes lo ven con su uso en cubiertas de techo de teja, por ejemplo, que tienen un excelente aislamiento térmico. Si viéramos ejemplos de los materiales cerámicos, veríamos que hay diferentes productos como el vidrio. El vidrio será un tema discutible porque les decía en una sesión anterior que para algunos científicos no es un sólido, sino un líquido de alta densidad. Para nosotros seguirá siendo un sólido y de hecho con características de material cerámico. Los productos de arcilla evidentemente son cerámicos, todo lo que sale de este material que se conoce como arcilla, como los ladrillos rojos, las tejas, incluso todas las cerámicas de piso, vienen de un procesamiento de la arcilla. Los cementos que vamos a estudiar en la unidad 4, aquí he puesto solo 2 imágenes, pero son muchos más tipos de cemento. Y otros como las cerámicas avanzadas para uso de motores y piezas especiales, y refractarios que sirven para detener el calor en hornos de tipo industrial. Luego tendríamos los materiales poliméricos. Estos tienen su característica por tener enlaces covalentes, es decir, que se comparten átomos. Esto hace que haya una configuración continua de monómeros y dependiendo de la longitud de estas cadenas y qué tan entrecruzadas están, tendremos propiedades de baja o alta densidad, de baja o alta resistencia. En ese sentido, habrá un capítulo que vamos a ver más adelante sobre materiales poliméricos. Por ahora, que baste conocer un poco que hay polímeros naturales, como la madera, básicamente celulosa, almidón, caucho, plásticos. Celulosa, almidón, caucho. El plástico ya sería un polímero artificial y los plásticos se dividen en termoplásticos y termoestables, dependiendo de cómo se comporten ante el calor. Luego están los elastómeros, que son los principales que vamos a estudiar, termoplásticos, termoestables, elastómeros. Y luego otro tipo de materiales poliméricos como las fibras artificiales, por supuesto, recubrimientos, muchas pinturas son de este tipo, o adhesivos. Los termoplásticos, muy rápidamente, son polímeros lineales que pueden ablandarse y deformarse con aplicación de calor, a bajas cantidades de calor. Algunos nylon, algunos polietilenos, incluso el PVC, dependiendo de cada uno de esos tipos, serán diferentes niveles de temperatura. Los termorrígidos, que son más difíciles de fundir, como el poliuretano, las melaminas, las resines de poliéster, y los elastómeros, como el neopreno, el caucho sintético, la silicona, que son materiales que nos permitirán grandes deformaciones. Entonces, más adelante veremos sobre más tipos de termoplásticos, más tipos de termoestables. Por ahora, consideremos entonces que la clasificación polimérica es entonces un tipo de material formado por enlaces covalentes y que sus propiedades son muy variables dependiendo de la ingeniería química que los produzca. También hablamos de materiales compuestos y dimos como ejemplo el concreto reforzado, donde vamos a encontrar una parte formada por una pasta de cemento. Ya ustedes vieron que el cemento reacciona con el agua y va formando una pasta que poco a poco endurece y entonces esa pasta envuelve los granos de arena y los granos de grava. Todos esos son materiales cerámicos, sin duda alguna, pero al colocar el acero de refuerzo se convierte en un material compuesto. ¿Qué se pretende? Lograr un material que supere las deficiencias de uno con las ventajas del otro. El concreto, una alta resistencia a la compresión, baja resistencia a la tensión, y entonces el acero aporta su alta resistencia a la tensión
y la parte de la compresión le queda menos comprometida. Luego entramos a las microestructuras cristalinas. Esta parte puede ser que a ustedes les parezca que no tiene nada que ver con ingeniería civil, evidentemente es un tema más de química y de mecánica, pero hay que comprender que esta parte nos va a dar fundamento a otra parte del curso, que es la parte de los materiales metálicos, cuando hablemos un poco de metalurgia y que comprendamos cómo funcionan los metales. Estas estructuras cristalinas son ordenamientos atómicos, que básicamente están referidos a la mayoría de los metales y algunos cerámicos. En realidad, estos modelos atómicos lo que hacen es plantear que hay ordenamientos, como quien dice, bien definidos, y hay otros ordenamientos menos definidos. Pero este ordenamiento depende de los tamaños y configuración de los átomos. El ejemplo más claro puede ser átomos de hierro con átomos de carbono para formar lo que vamos a llamar una aleación que tomará el nombre de acero. También es importante aclarar que estas microestructuras cristalinas pueden tomar, digamos, unas características de amorfas o cristalinas dependiendo de cómo sea el orden o patrón de ordenamiento. De hecho, cuando siguen un patrón bien definido es que le llamamos materiales cristalinos, y lo que vamos a estudiar a continuación, esos patrones de ordenamiento repetitivos, son para materiales cristalinos, no para materiales amorfos. Entonces, así llegamos a materiales tan diversos como el vidrio, diversos en su expresión externa, como el vidrio y el cuarzo, pero que son idénticos en su composición química. Eso significa que no es la química lo que hace la diferencia, sino el patrón de ordenamiento de los átomos. Esto es bien importante porque eso nos permite entonces entrar al modelo de las estructuras cristalinas, que son una representación teórica basada en una celda unitaria en la cual se ubican puntos de red. Y esos puntos de red toman un montón de formas diferentes. En este curso nos vamos a centrar en los sistemas cúbicos y en el entendido de que estos sistemas son propios de materiales sólidos. En primer lugar, un líquido jamás va a tomar un ordenamiento de esta naturaleza, mucho menos un gas. Por otra parte, estos modelos que a continuación vamos a discutir, que se llaman cúbico simple, cúbico centrado en la cara y cúbico centrado en el cuerpo, perdón, este cúbico centrado en el cuerpo y este otro cúbico centrado en la cara, parten del supuesto que todos los átomos son iguales, es decir, estamos hablando de un elemento químico puro. Cuando ya se trata de aleaciones, y como lo ven ustedes en la hoja de ejercicios 1, en las aleaciones es una disolución de un material dentro del otro. Luego también puede darse el caso de compuestos químicos, por ejemplo, la sal, NaCl, donde hay átomos de sodio y átomos de cloro. Entonces ya ahí estas configuraciones se ven alteradas por la presencia de otro tipo de átomo que toma cierta configuración. Entonces, estas microestructuras cristalinas cúbicas que vamos a estudiar y estas expresiones que a continuación vamos a plantear están referidas a sólidos y están referidas a átomos del mismo radio, en otras palabras, del mismo elemento químico. Bien, la cúbica simple son los átomos colocados en el vértice y en consecuencia tenemos un octavo de átomo en cada celda unitaria, porque piensen que alrededor de esta hay otras celdas unitarias. Por lo tanto, tenemos un octavo de átomo multiplicado por 8 y eso nos lleva entonces a que tenemos un átomo por celda unitaria. Y el parámetro de la red, que es la arista del cubo, el parámetro de látice le llaman algunos libros, pues si ustedes lo ven acá, es igual a R más R, estaríamos hablando de 2R. Entonces tenemos un átomo y el parámetro de la red es igual a 2 veces el radio atómico. Con la microestructura DCC, en la cual un átomo se ubica en el centro, la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque ya tenemos 8 octavos de átomo colocados en el vértice, más un átomo en el centro, tendríamos 2. Y la relación del parámetro de la red con el radio atómico sale de una aplicación geométrica de Pitágoras 2 veces. Lo pueden ver en esta figura. Se hace primero a sub 0 más a sub 0 al cuadrado para obtener esta hipotenusa,
que a su vez esta hipotenusa forma otro triángulo, y entonces en la diagonal es que podemos obtener al final la expresión de 4R entre raíz de 3. Esto nos va a permitir entonces calcular, por ejemplo, el volumen de una celda unitaria conociendo el radio del átomo que lo conforma. Nuevamente repito, esto es válido si todos los átomos son iguales. Estamos hablando de elementos químicos puros. De igual manera, una celda unitaria FCC significa que se ha colocado en el centro de la cara un átomo. Tenemos medio átomo en 6 caras. Eso implica 3 átomos. Más los 8 octavos en la arista, sería uno más, pues tenemos 4 átomos por celda unitaria. Y la expresión del parámetro de la red respecto al radio atómico, pues es la aplicación de Pitágoras de una manera muy sencilla, como lo ven ustedes acá. A sub 0 cuadrado más A sub 0 cuadrado será igual a 1, 2, 3, 4 radios al cuadrado. Y de ahí pues sale la relación 4R entre raíz de 2. Los materiales alotrópicos, que son los que les pedimos que investigaran un poco, son materiales que son capaces de tener más de una estructura cristalina. Por ejemplo, el hierro. Vamos a estudiar más adelante que dependiendo de la temperatura, el hierro puede tomar una microestructura BCC o una microestructura FCC. Ahora, si el material está formado por varios tipos de elementos, se les llama materiales polimórficos. Un ejemplo de forma alotrópica del carbono es el diamante y el grafito. El componente químico es el mismo, carbono. Pero, ¿cómo puede ser que un mismo químico sea tan fuerte como el diamante y tan débil como la punta de un lápiz? Bueno, su configuración microestructural, dependiendo de cómo se pongan los átomos. Aquí ven ustedes que en el grafito son como laminares, por lo tanto es más fácil de desplazarlos lateralmente. Y en el diamante tiene una configuración como hexagonal interna que le da mucha más rigidez, dureza y resistencia. A partir de esas expresiones microestructurales, nosotros pudiésemos llegar a las propiedades físicas teóricas, la densidad teórica y el factor de empaquetamiento, por una relación muy sencilla: densidad es masa sobre volumen. Entonces, en el numerador tenemos el número de átomos por la masa atómica, pero ojo con el número de Avogadro, porque la masa atómica está dado por mol, en gramos por mol, y el número de Avogadro nos llevaría a átomos por mol, y entonces tenemos que hacer esta conversión. Entonces, la masa entre el volumen de la celda unitaria, densidad. Y el factor de empaquetamiento es el volumen sólido entre el volumen de la celda unitaria. Este tema se refuerza en la hoja de ejercicios 1 y en la explicación del problema 18. Esta tabla es una tabla resumen para cada uno de los tipos de microestructura, la cantidad de átomos por celda, bueno, el volumen de un átomo, que es el volumen de una esfera, con esta expresión geométrica. No se preocupen por estas expresiones, estamos asumiendo que ustedes conocen toda esta conceptualización de lo que es una esfera, y en caso de necesitarlo en un examen, bueno, pues nosotros le daríamos este valor. La relación del parámetro de la red es lo que sale del análisis geométrico aplicando, qué sé yo, Pitágoras una vez y obtenemos FCC, lo aplicamos 2 veces, obtenemos BCC, y la de la cúbica simple, que es bien sencilla. Entonces, haciendo el cubo del parámetro de la red, es decir, A sub 0 al cubo, obtenemos este volumen sólido, que dividido entre el volumen de la celda, aquí obtenemos, el volumen de la celda, y con el volumen sólido de los átomos sacamos el factor de empaquetamiento. ¿Qué significan estos valores? Son la fracción correspondiente a lo sólido, que es equivalente al concepto de compacidad. Aquí lo tenemos en términos de compacidad, volumen sólido entre volumen total o aparente, y la porosidad es el inverso, es decir, si la compacidad es lo sólido, la porosidad es lo vacío. Esto es en condición seca. Cuando entra el agua, todo esto se nos modifica. Entonces, esto es importante, lo retomamos en la hoja de ejercicios 1, en el problema 18 también. Entonces, volvemos a repetir, las microestructuras que acabamos de estudiar es para materiales en estado sólido, es decir, los átomos dispuestos en un volumen pequeño, formando pues algún tipo de estructura, algunas más ordenadas que otras.
Los materiales de construcción en estado líquido son muy pocos, pero generalmente tienen sólidos en suspensión, pero conviene saber entonces que en algunos casos tendremos materia en estado líquido. En ingeniería civil no trabajamos el estado gaseoso, eso se lo dejamos a los ingenieros mecánicos, y mucho menos el estado de plasma, que son átomos y partículas ionizadas, como por ejemplo la luz de una lámpara fluorescente. Y dejamos para los científicos cuánticos el condensado Bose-Einstein, que es cuando la materia se acerca al cero absoluto, donde la condensación de miles de átomos hacen una masa muy cercana al infinito. Entonces nuestro interés va a estar en el estado sólido. Un poco menos de interés, pero importante, el estado líquido, y los otros tres estados los dejamos a otros profesionales de la ingeniería. Entonces, concentrándonos en el estado sólido, resulta que los materiales forman lo que se llaman fases. Las fases son áreas o cantidades de materia con la misma microestructura atómica, es decir, con la misma o el mismo arreglo atómico. Esas fases, a su vez, tienen la misma composición química y, en consecuencia, presentan las mismas propiedades físicas. Importante es que esas fases que estamos llamando tengan un entorno bien definido. Entonces, cuando hablamos de materiales puros, pues los materiales puros poseen solo una fase. Cuando ya hablamos de aleaciones, es decir, la unión de dos metales a través de un proceso de fusión, pueden haber dos o más fases. De hecho, el concepto de aleación es una solución en estado sólido, es decir, un material es el solvente, el otro es el soluto. Entonces, ese diagrama de fases, que cuando hablemos de metalurgia lo vamos a profundizar, es una especie de mapa, por ejemplo. En este mapa, en el caso de una composición de cupro-níquel, es decir, cobre y níquel, vemos que en el eje X está la composición del níquel y en el eje Y la temperatura. Y de alguna manera, dependiendo de la temperatura y la composición de níquel, se van formando diferentes fases. Aquí hay una fase alfa, hay una fase líquida y aquí hay una interfaz de alfa más líquido. Esto entonces lo que determina es que dependiendo de cómo se fabrique el material, que tanto níquel se le ponga a la composición, a diferentes temperaturas vamos a obtener diferentes fases. Esto es lo que se llaman son fases. Esto será muy importante cuando veamos el diagrama de fases del acero. Por ahora, tómenlo nada más como el concepto de que las fases son agrupaciones de materia que tienen la misma composición química y la misma microestructura atómica. Ahora bien, en cuanto a las propiedades, dijimos que dependiendo de la composición química y la microestructura, habrán diferentes propiedades físicas y mecánicas. Un recordatorio, que lo hicimos la vez pasada, es los esfuerzos básicos, que son tensión, compresión y cortante. Que de luego vienen las solicitaciones como momentos flectores, momentos torsores o combinaciones de todos ellos. Importante, el diagrama esfuerzo de formación. En el extremo de las cosas tenemos materiales dúctiles y en el otro extremo materiales frágiles. ¿Qué significa un material dúctil? Piensen, por ejemplo, en el acero. En una curva de esfuerzo de formación que ustedes ya la estudiaron en mecánica de materiales, hay una parte lineal que se conoce como zona de proporcionalidad elástica y llega a un punto que es el límite de elasticidad. De repente hay un punto donde se da un pequeño, digamos, variación, que es el límite de fluencia. Luego el material sigue absorbiendo deformaciones hasta que se da un punto de rotura. Aquí hay una expresión de la curva real, la curva corregida, dependiendo de si se calcula esta expresión sobre la deformación de la sección original o sobre la deformación, sobre la sección ya deformada. Si vemos la curva de un material frágil, pues no vemos ni límite de elasticidad ni límite de fluencia, todo es una línea recta hasta un cierto punto, empieza a ser curvo y después llega la ruptura. Piense el ejemplo de un concreto, que es un material cerámico formado por cemento, arena y grava. ¿Qué gran diferencia ven entre una y otra? Pues que en el material dúctil hay un rango de deformación elastoplástica que puede deformarse sin romperse, y en cambio en el material frágil, pues lo que vemos es
que no hay un rango elastoplástico, sino que pasando el punto de relativa elasticidad, pues llegamos a la ruptura relativamente fácil. Eso lo vamos a ver cuando ustedes hagan la ruptura de cilindros de concreto, donde van a empezar a aplicar carga, se va a producir deformación y llegará un punto en que el cilindro de concreto explota. Y lo ven en el caso de una varilla en tensión, porque hay un punto de un rango elástico donde si soltamos la fuerza se regresa la deformación, y luego una deformación elastoplástica donde se disminuye el ancho de la pieza hasta la ruptura. Entonces, el límite de fluencia es crucial para poder comprender si un material tiene suficiente ductilidad o más bien tiene fragilidad. Entonces, por ejemplo, en el material frágil se establece un parámetro de que la fluencia se da a un punto en el cual se obtiene el 0.2% de deformación siguiendo una línea paralela a la zona lineal de la curva. Es mucho más forzada la definición que cuando hablamos de un material metálico, por ejemplo, un material dúctil. Por tanto, si tenemos claro el límite de elasticidad y el límite de fluencia, sabemos que el módulo de elasticidad nos va a dar un parámetro de la rigidez o de la ductilidad de un material. El módulo de elasticidad no es más que la pendiente de la curva, de la línea recta, perdón, en la zona elástica. Es donde se cumple la ley de Hooke. El material es más rígido, entre mayor sea su módulo de elasticidad. De ahí sale el concepto de ductilidad. Es decir, la ductilidad es como la medida de la deformación plástica que se da de un material antes de romperse. Puede medirse por la elongación, puede medirse por la reducción de área. Entonces, si lo piensa conceptualmente, cuanto más tarde en llegar la falla, más dúctil es el material. Y a la inversa, cuanto más fácil llegue a la falla, menos dúctil y en consecuencia más frágil será el material. Y aquí lo vemos en el caso de una probeta de una varilla de acero sometido a tensión, lo que ocurre es esto. En el caso de la flexión, por ejemplo, aquí esta es una imagen de una pieza de concreto en flexión, pero es un concreto al cual se le han colocado algunos materiales poliméricos para poder lograr esta elasticidad. Esta elasticidad no se logra con un concreto normal. ¿Por qué? Porque fácilmente se va a quebrar debido a su fragilidad. Y este es el concepto de fragilidad, la facilidad de romperse. Aquí ven ustedes un cilindro sometido a compresión. Lo vamos a hacer, bueno, lo van a ver en los videos correspondientes. Y entonces llevamos a la discusión, ¿y qué es mejor? ¿Que un material sea frágil o que un material sea dúctil? La verdad es que no es que sea bueno o sea malo, simplemente el comportamiento es distinto. Y les voy a poner un ejemplo aplicado a edificaciones. Ustedes ya tienen varios años de estar en la UCA y habrán notado que la UCA tiene varios edificios de estructura metálica. Está claro que esos edificios, por ejemplo, el John de Cortina, el edificio D, el edificio Martín Baró, el edificio ICAS, el primer edificio del estacionamiento, son materiales dúctiles. En consecuencia, cuando se dé un terremoto, estos materiales se van a deformar con facilidad, pero como tienen un límite de elasticidad bastante alto o una zona de elasticidad bastante amplia, es probable que no lleguen a la zona elastoplástica y regresen a su condición original. Claro, si el terremoto llegase a ser muy fuerte, pues a lo mejor hayan deformaciones permanentes y habrá que hacer reparaciones, qué sé yo. En el caso de edificios de concreto, como el edificio de aulas A o el edificio de aulas B o el C o la biblioteca, este tipo de edificios lo que van a hacer es que se van a deformar mucho menos. Pero, ¿qué pasa? Al no poder deformarse, la disipación de la energía no se va a hacer por desplazamiento, sino por agrietamiento. Y entonces lo que ocurre en esos edificios ante un sismo es que comienzan a agrietarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No, simplemente se comportan de manera diferente. No se desplazarán más. En ese caso, la sensación de sismo va a ser
mucho más elevada, por decir algo, en el edificio John de Cortina o en el ICAS, que en un edificio como el Aulas A o el de Aulas B. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque después lo vamos a utilizar en otras materias y en puntos más adelantados de esta misma. Luego está la dureza. La dureza no equivale necesariamente a resistencia, porque la dureza es una característica superficial. Es la resistencia a la penetración, al rayado, a la cortadura. Y de hecho, muchas de las medidas o equipos para medir dureza se hacen por un indentador, es decir, una pieza, generalmente una pieza esférica, que se deja caer sobre la superficie del material y se mide qué tanto se deforma el material ante esta aplicación. Otra forma es con la escala de Mohs, que es una especie de comparador. En la escala de Mohs lo que hace es hacer un proceso de rayado en el material, por ejemplo, un ladrillo de cerámica, si queremos ver su dureza, lo que se hace es rayarlo con esos materiales, yeso, calcita, qué sé yo, cuarzo, topacio, hasta llegar al diamante. Y dependiendo del material que lo raye, se le establece su dureza. Entonces, la relación entre la dureza y la resistencia puede existir a través de equipos de comparación. De hecho, en el laboratorio tenemos el martillo de rebote, que va a ser una medida de ensayo sobre la dureza del concreto, y hay formas de correlacionar con la resistencia a la compresión, mas no es una relación biunívoca. La tenacidad es la energía por unidad de volumen que el material puede absorber antes de romperse. Y este concepto de tenacidad, que bueno, numéricamente es el área bajo la curva de esfuerzo de formación unitaria, nos sirve para entender esto, la fractura. La fractura se asocia directamente a esa tenacidad, a esa resistencia a la deformación. Pero también es posible que un material se rompa a esfuerzos menores que su resistencia a la tensión, incluso a esfuerzos menores que el esfuerzo de fluencia. Y esto entonces explica por qué los materiales, aunque quisiéramos hacerlos perfectos, siempre tienen algunas imperfecciones. Piense, por ejemplo, en una pieza de concreto, como esta, a la cual le hemos dejado un defecto constructivo interno. Más adelante le llamaremos a esto una colmena, un vacío. Cuando está sometido a fuerza de tensión, evidentemente la pieza donde tenga este defecto va a resistir menos. Y usted dirá, pero ¿y el concreto? No, para eso le ponemos acero, para que absorba la tensión. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Si usted toma un fragmento de concreto a nivel pequeño, resulta que las piezas de acero no están distribuidas tanto como para poder cubrir toda la matriz cementicia. Entonces siempre podemos tener la presencia de pequeñas fisuras, pequeños defectos que una vez que comienza la mecánica de la fractura, pueden incrementarse de tal manera que el esfuerzo aplicado cada vez está aplicando sobre un área menor. Una cosa es aplicar la fuerza sobre el área inicial, sub cero, y otra es aplicarla sobre un área mucho más pequeña. Y si este mecanismo se va produciendo, entonces el área disminuye, el esfuerzo aumenta y la falla se acerca cada vez más a la rotura. Entonces hay formas de calcular la intensidad del esfuerzo por un factor geométrico aplicado al esfuerzo nominal, y poderlo predecir de alguna manera. De manera conceptual y a nivel atómico, esa fisura que podemos tener en un material lo que hace es redistribuir las líneas de esfuerzo, concentrándolo más en estos puntos donde se está produciendo el agrietamiento. ¿Y cómo se puede interpretar a nivel atómico? Es que ahí faltan átomos. Entonces, al faltar átomos, evidentemente esa línea de enlace donde están pasando las fuerzas se van a concentrar alrededor de la falla, y lo que hace es incrementar la falla hasta pues producir el colapso de la pieza o del material. Cuando comienzan entonces a romperse los enlaces es que se libera la energía y entonces comienza a crecer la superficie de fractura, y por lo tanto pues esta superficie debe absorber energía para tratar de mantenerse.
Puede suceder que la energía liberada sea menor que la energía requerida, y en este caso, pues lo que hace es formar la grieta y extenderse, pero resistir. O puede darse el caso que el material simplemente no resista y entonces se genera el crecimiento de la fractura y se da el colapso. Para todos es fácilmente identificable que en la ingeniería no queremos llegar al colapso. Podemos aceptar daños, podemos aceptar grietas hasta cierto punto, pero no el colapso. Y todas las estructuras de ingeniería tienen fisuras o defectos, y no solo las de ingeniería civil, también las de mecánica. El problema es que cuando se da este defecto, se comienza la discusión, primero de quién es la culpa y luego si el defecto es reparable o no. Cuando esto además está sometido a esfuerzos de fatiga, digamos en algunas estructuras sometidas a viento o en la ingeniería mecánica, entonces las condiciones son mucho más complicadas, igual en el caso del intemperismo, porque en esos casos, además de que ya existe la falla, pues puede darse una complicación adicional generada por condiciones ambientales como cambios de temperatura, humedad, etc. Uno de los problemas muy frecuentes también en estructuras es la fatiga. La fatiga es la falla que se da cuando hay cambios en la aplicación de los esfuerzos. Quizá para nosotros en la ingeniería el ejemplo más claro puede ser el viento. Piense en un rótulo sometido a esfuerzos de viento, donde va a tener esfuerzos cíclicos en todo el material, sobre todo en la base, y esto puede llegar inclusive a producir una falla. En el caso de la ingeniería mecánica, pues mucho más delicado esto porque son piezas en movimiento. Entonces la grieta comienza muy pequeña, va creciendo de longitud hasta que debilita la pieza completamente. Bien, entonces, habiendo recapitulado la unidad 2, pasaremos a estudiar la unidad 3. Permítame entrar nuevamente al aula. Estoy entrando como docente. Aquí está mi curso, materiales de construcción. Voy a ver el sitio como estudiante y entramos entonces, guías de clase, a la unidad 3, calidad de los materiales. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad 3? Conocer y comprender el concepto de calidad y comprender que se basa en reglamentos y normas técnicas. Y estas normas técnicas nos permitirán tener parámetros de control y de aseguramiento de la calidad, porque está claro pensar que si tenemos malos materiales de construcción o si tenemos una mala colocación de los materiales, pues vamos a tener malos resultados. Entonces, la unidad 3, nuevamente, igual que las otras unidades, como todas las unidades de todo el curso, tiene actividades de estudio, actividades de investigación, actividades de aplicación y actividades de evaluación. La actividad de estudio es una presentación sobre el tema de la calidad de los materiales de construcción. Vamos a darle una ojeada rápida en la espera de que ustedes la profundicen y luego la retomamos en la siguiente discusión. Primero, ¿qué es calidad? Seguro que cada uno de ustedes tiene un concepto diferente de calidad. Algunos dirán calidad es hacer bien las cosas, pero ¿cómo lo mido? Si no lo mido, no lo puedo comprobar. Entonces, es básicamente una herramienta para hacer comparaciones. Y la intención de hacer las comparaciones es que el producto, en este caso el material de construcción, cumpla con requerimientos, ya sea de las necesidades del cliente o de las especificaciones del proyecto. En ese sentido, entonces, hay que tener claro que el objetivo o los objetivos del control de calidad son la satisfacción de requisitos, en el caso nuestro, en la ingeniería, lo vamos a encontrar en planos y especificaciones, la satisfacción del cliente en función del alcance, que es lo que se ha ofrecido, eso debe ser lo que se cumpla. No se trata de satisfacer al cliente en todo lo que quiera, porque si el plano me dice que, por decir algo, la
la cerámica de piso es una cerámica de fabricación nacional, pues el cliente no me puede exigir una cerámica española o italiana. O bien, si así lo quiere, tendría que pagar el sobrecargo de ese tipo de producto. Pero también la calidad implica la prevención antes que reprocesos. ¿Qué significa esto? Que hay errores. Errores de proveeduría de materiales, errores de procesos, errores en la mano de obra, qué sé yo. Entonces, cuando algo queda mal hecho, hay que reprocesarlo, hay que volverlo a hacer. A veces hay que demoler y volver a hacer, y eso tiene un costo. Es preferible gastar en un control de calidad que en estar rehaciendo cosas. Y también la calidad implica implementar la mejora continua, hacer las cosas cada vez mejor. Voy a regresarme a la presentación. Aquí ha habido un pequeño problema. Aquí está. Entonces, en el caso de la construcción, la calidad de la construcción es una combinación de especificaciones, procesos constructivos que implica obreros y la legislación laboral. Todo eso nos lleva a que la calidad es como una secuencia que comienza desde el diseño, involucra a los proveedores de los materiales y a cómo compramos los materiales, porque como vamos a ver más adelante, posiblemente hasta ahora para ustedes cemento solo es un material, pero hay diferentes tipos de cemento, igual que el acero, hay diferentes tipos de acero. El proveedor hay que decirle, quiero un cemento tipo tal, de marca cual, y me lo lleva tal día. Entonces luego están los problemas de producción, ya entre el obrero, el proceso de colocación, pruebas, etcétera, y luego la inspección, que es ensayos, poder probar que lo que se ha hecho está bien. Eso nos lleva entonces a la calidad. Y para poder medir la calidad necesitamos estándares de calidad. Y esos estándares están referenciados a reglamentos técnicos y normas técnicas. Veamos qué es cada una de estas cosas. El reglamento técnico son documentos que establecen las características del producto y es de obligatorio cumplimiento. En cambio, el estándar de calidad no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, no sé por qué tenemos aquí este problema. Déjenme checar aquí. Bueno. Vamos a ver si lo podemos abrir como documento doc. Bien, mientras tanto, pueden ver ustedes que hay una actividad de investigación que es buscar en internet una norma, la C39, que en este caso las bases de datos de la biblioteca no nos lo permiten porque el trato de la UCA con ASTM es descargarlo desde los servidores mismos de la UCA y por lo tanto se nos va a complicar. Sin embargo, ustedes pueden buscar en internet como ensayos de compresión al concreto. Y con esa investigación van a redactar una carta dirigida a un cliente, evidentemente usando un nombre ficticio, en la cual se explique de manera clara y sencilla el método de ensayo y su significado. Esa carta la suben acá y luego hay una actividad de evaluación. Bien, veamos entonces la unidad 3 que teníamos pendiente. Una cosa importante es comprender la diferencia entre calidad de la obra y calidad del proyecto. La obra es nuestro producto terminado. El proyecto es el proceso para desarrollarlo. Por ejemplo, planificación como el presupuesto, el programa de trabajo es calidad del proyecto. Calidad de obra es la construcción misma. Entonces, para el control de la calidad de la obra se ocupan precisamente los ensayos de laboratorio, que son los que estamos haciendo en el laboratorio. Hay otros elementos que creo que ustedes los lean ahí rápidamente para luego entrar a la parte de las normas técnicas. La norma técnica, les decía, no es de obligatorio cumplimiento. Tenemos normas en un sistema nacional de calidad en el cual existe una organización salvadoreña de reglamentación técnica que se llama OSARTEC,
Ustedes pueden encontrar en internet los reglamentos técnicos aprobados y van a ver pues, que no hay mucho en construcción. Pero tenemos reglamentos técnicos adicionales, como el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la República de El Salvador, que aunque ya necesita una actualización, pues tiene pues, la validez correspondiente. Luego hay reglamento a la Ley de Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador, AMSS, que lo conocemos como reglamento de OPAMS. Y el reglamento a la Ley de Urbanismo y Construcción. El reglamento a la seguridad estructural tiene normas técnicas complementarias, entre ellas la de control de calidad de los materiales estructurales, y por otro lado el organismo salvadoreño de normalización tiene otro conjunto de normas técnicas aprobadas que los pueden también descargar desde más bien las pueden ver desde este enlace. En realidad no las pueden descargar porque son pagadas, hay que comprarlas. Ahora bien, a nivel internacional están las ISO, que pretenden establecer estándares para todas las cosas. Y el nivel de normalización depende si es internacional, si es regional o si es nacional. Bueno, en algunos casos territorial. Y me interesa dentro de las agencias de normatividad internacional, las AST. Ya ustedes en el laboratorio comenzaron a enfrentarse al tema de las ASTM. Las normas ASTM International, que son pues, la base de los ensayos de laboratorio de la mayoría de los países del ámbito occidental, lo que pretenden es establecer parámetros de herramientas de satisfacción al cliente y de resultados o procesos. Tiene 144 comités en diversas industrias que incluyen los materiales de construcción, pero hay muchísimos más. Importante saber es que hay diferentes tipos de normas. Hay normas de clasificación, hay normas que solo son guías, hay normas que son prácticas y normas de especificación. Por ejemplo, las que han utilizado ustedes en el ensayo de consistencia normal son normas de práctica. Lo que le establece es un conjunto de instrucciones para desarrollar un determinado proceso. Y en esas normas no encuentra usted un parámetro de aceptación o rechazo. Distinto es el caso de una norma de especificación, donde ahí sí hay valores donde le dice el producto debe cumplir con tal valor de tal propiedad. Entonces hay que estar claros que en algunos casos ustedes tendrán que buscar información adicional para establecer sus aceptación o rechazo de los datos de laboratorio. También hay normas de terminología y hay normas de métodos de ensayo. Todas estas normas tienen una designación. Tienen la letra A para los materiales ferrosos, la B para materiales no ferrosos, metales no ferrosos, la C para materiales cementicios, cerámica, concreto y mampostería. Por eso ustedes están viendo que las primeras normas que estamos usando en el laboratorio tienen la designación C, ASTM C 181, por ejemplo. Los últimos dos dígitos corresponden al año de la última actualización. Y así, ustedes ven que hay todo tipo de material. Y luego, dentro de cada designación hay secciones. El hierro y productos de acero, la sección 1, la 2, la 3, por ejemplo, la 4, que es la nuestra, la de construcción. Y dentro de la 4 van a encontrar ustedes más subdivisiones. 401, cemento, cal, yeso, 402, concreto y agregado, y así sucesivamente. Entonces, las normas ASTM son enormes. No es un solo libro, sino un compendio de informaciones. Para nuestro apoyo, la universidad tiene un convenio con las ASTM, el cual usted puede accesar a través de la biblioteca. Lamentablemente, solo se puede acceder por los servidores de la UCA. Cuando no estamos en la UCA, no podemos hacer la descarga remota y eso pues nos va a dificultar un poco el desarrollo de los laboratorios, pero de alguna manera intentaremos ir saliendo con ellos. Entonces, en síntesis, la calidad de los materiales tiene su base en reglas basadas en reglamentos y normas técnicas. Los reglamentos son obligatorios, las normas técnicas son opcionales. Entonces, ustedes en esta unidad 3 pretendemos que profundicen en esta presentación de la calidad de los materiales de construcción, hagan una aplicación escribiendo una carta a un cliente ficticio explicándole esta norma que se llama ASTM C39
que en realidad es la de ensayo de compresión al concreto, y si usted se la redacta de una manera técnica y profesional. Y al final encontrará también una actividad evaluativa que pues no tiene ponderación en la nota, pero que les permite ir estudiando lo que vamos desarrollando. Bien, voy a verificar esta presentación por los defectos que encontré en este momento al tratar de abrirlas. Esta unidad 3 le he hecho algunas modificaciones y espero entonces que puedan ustedes avanzar durante esta semana en el estudio de la unidad 3 sobre calidad de los materiales de construcción.